Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín. Soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma. Uno de los temas que tengo para los encuentros del canal Conciencia es sobre los aspectos prácticos de la comunicación con otros seres y la conexión con el medio natural. Pues bien, parte de esto, y sirva aquí como introducción, es un tema sobre el que ya se podría estar hablando una hora entera. Incluso me gustaría hacerlo con diapositivas y demás, pero en Telegram aún no sé cómo llegar a eso en un directo. Y es para que quede clara la comparativa de comunicación humana con el resto con todos los demás seres vivos. O sea, esto es algo que hay unos aspectos clave que explican, por una parte, por qué es tan importante comunicarnos con ellos, por otra parte, por qué puede llegar a costarnos en ocasiones comunicar con ellos. Una vez más os recomiendo el curso en audios sobre comunicación que subí a mi canal de Telegram Flores de Bach en Animales, porque es básico y en él vais a encontrar también más información sobre esto de lo que voy a hablar aquí hoy. Hoy digamos que lo he concretado en estos 4 puntos que voy a comentar. Uno es el tema de la congruencia, la autenticidad y la congruencia. Otro es la cuestión espacio-tiempo, en el sentido de que ellos están completamente ubicados en el presente. Pero, ¿qué implica cuando tienen un trauma del pasado? Hay que llegar a eso también. Entonces, por ejemplo, el tema del inconsciente animal es algo sobre lo que no puedo hablar porque no se sabe. Otro aspecto, que bueno, ya lo digo básicamente en el título de esa charla, es la conexión con el medio. En el caso del animal es constante, fluida y constante. Salvo que esté interrumpida, pues porque esté enjaulado, etcétera, ¿no? Y el cuarto aspecto es la percepción. No solamente tienen sentidos mucho más desarrollados que nosotros, sino que además tienen desarrollados más sentidos que nosotros tenemos dormidos. Entonces, primero voy a hablaros del tema de la congruencia. El animal no miente. Cuando tú comunicas con un animal, con un árbol, me da lo mismo, con un vegetal, con un animal, y esto ocurre también, a ver, entended, y esto lo comento en el curso de comunicación animal, este tipo de comunicación telepática, profunda o con otros seres, es perfectamente válida entre personas, entre seres humanos, a distancia, basándonos en que sean casos muy concretos, como por ejemplo los bebés. Es decir, que no se comunican con nosotros a través del lenguaje articulado, ¿vale? Personas en estado de coma, que también están en otro plano, y personas mayores con un deterioro cognitivo que hace que ellos estén también en otro plano, en otra dimensión, están como más ajenos a esta realidad. Y ocurre exactamente igual. No mienten y no juzgan. Y esto es algo fundamental. Y a ver cómo nos lo comemos, porque a nosotros nos cuesta mucho eso. Entonces, en un estado de comunicación profunda, que estás en estado alfa, lo principal, y cualquier comunicador serio que te enseñe a comunicar te dirá lo mismo: no juzgues aquello que el animal te muestre, porque básicamente va a ser una comunicación mediante imágenes, pero también puede ser mediante sensaciones, etcétera. Entonces, no juzgues aquello que te llegue durante la comunicación, porque el animal no juzga. El animal puede sentirse inquieto por algo que no entiende y en tu mano está muchas veces explicárselo y calmarle. Pero él no juzga, ¿vale? No nos engaña, ni en ese plano profundo, ni en el habitual de todos los días. Sobre todo en el habitual de todos los días, cuando escuchamos un educador canino, de estos en positivo, y te dice, claro, es que si se le da una orden, el tono de voz tiene que ir acorde al significado de la orden, tu postura corporal, etcétera. Porque claro, tendemos de una manera habitual, aprendida, a contradecirnos. Hay una parte de nuestra expresión más involuntaria, sincera, completamente, está contando lo que pasa, el animal lo percibe, y luego está
lo que decimos en el lenguaje articulado, ¿no? Entonces, esto es fundamental. El animal, cuando te cuenta algo en una comunicación profunda, pues a lo mejor a ti no te cuadra, no le encuentras el significado, no lo entiendes, pero el animal no te está engañando. Probablemente no lo sabes interpretar. Tanto el comunicador animal, que es el que transmite el mensaje al guardián, a la familia humana, como la familia humana, que puede estar en un proceso de negación o que sencillamente no lo capta. Entonces, esto es fundamental. El segundo aspecto es, bueno, hemos aprendido sobre la autenticidad, sobre la congruencia. Vale, pues vamos a ver qué ocurre con la comunicación, ya no solo de tú a tú, sino la comunicación con el medio, de dónde nos viene toda la energía también para comunicar. El animal, como decía, de una manera fluida y constante, está en comunicación con el medio. ¿Qué ocurre cuando es un animal doméstico? Un caballo que se pasa la vida en el box, o animales que viven en jaulas, en terrarios, en acuarios, en medios artificiales, animales que están en la clínica veterinaria en un ingreso en un jaulón, etcétera, 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 que nunca salen de casa, gatos que nunca salen de casa, etcétera. Entonces, esa conexión con el medio se ve interrumpida y en nuestra mano está favorecerla lo más posible, que tomen el sol lo más posible, que si tienen una terraza, acceso a un balcón, etcétera, el aire lo más posible, con las plantas, aunque sean macetas. Esto yo lo digo hasta con los gatos, incluso plantarles su hierbita para que tengan ellos para comer. Todas estas cosas es fundamental. Y que toquen tierra para que eliminen la carga tan fuerte electrostática y electromagnética. Por una parte electrostática de iones y por otro electromagnética de todos esos campos magnéticos que van acumulando, sobre todo el gato, que es un animal con mucha tendencia a limpiarnos y a dormir encima del wifi y del router wifi, todas esas historias. Entonces, esto es algo que nosotros rompimos hace tanto tiempo que ya no nos acordamos y nos perjudica tanto o más. Es decir, el ser humano, su primer paso hacia la sanación, por eso digo siempre que sanación y conciencia es un camino que va unido, porque a medida que tú eres consciente de que necesitas de una manera de vital importancia, reconectarte con el medio, comienza tu sanación. Volver a tocar la tierra, respirar el aire, tomar el sol, todas esas cosas que se han prohibido durante la pandemia, porque lo que quieren es que la gente deje de ser consciente. Entonces, esto es también otra lección fundamental y que está en esos cimientos, en esas bases de, no quiero llamarlo diferencias porque en el fondo somos iguales. O sea, no es una diferencia entre la comunicación del ser humano con la de los demás animales, no. Son niveles distintos. Nosotros estamos en un nivel muy físico, muy de esta realidad, y ellos abarcan muchísimo más. Entonces, digamos que más bien son limitaciones por nuestra parte. Y esas limitaciones por nuestra parte se centran mucho en la cuestión temporoespacial. No, el ser humano tiene tendencia, aun sin haber trabajado su inconsciente, su subconsciente, que ahí es donde está todo lo del pasado, incluyendo lo de la vida uterina y hasta incluso de otras vidas, y tiene la tendencia a no ver y no querer ver muchas veces, no haber explorado, etc. Entonces, el animal en comunicación, él te puede mostrar imágenes. Tú, sobre todo yo que trabajo desde la sanación del vínculo, a ver en qué momento el vínculo empezó con esta herida emocional, las emociones atrapadas. Pues un animal abandonado y te cuenta lo feliz que era en la casa hasta que pasó lo que fuera y entonces ya le abandonaron, etcétera. Te lo cuenta con imágenes, o tú percibes sensaciones o percibes emociones a nivel visceral incluso. O sea, el animal te transmite algo y tú dices, es como una especie de dolor de estómago, pero no es un dolor de estómago, es como un nudo. Todos esos nudos te lo transmite el animal. De manera que también se pueden percibir más cosas, pero en esta línea a la que me refiero, cuando él recuerda el pasado o relaciona algo que le ocurre con algo que le ocurrió. Y te lo relata de una manera lo más clara posible desde su perspectiva. Y una de las principales dificultades que yo encuentro personalmente es relacionarlo en el tiempo. Y os hablaba en el primer encuentro de la diferencia que hay en esa escala de tiempo, porque el animal, lo primero, no sabe si está en la segunda semana del mes de marzo. No, el animal sabe
diferenciar entre día y noche, pero el concepto semanas, el concepto meses, no, más bien sería el concepto lunas o el concepto estaciones, al que conviene que también nosotros volvamos a la hora de establecer comunicación con ellos. Y por tanto, el animal te puede estar contando algo que vivió muy intensamente en un momento de su vida. Tú no identificas bien por la imagen la edad que puede tener, porque su apariencia de adulto, a lo mejor el animal la tiene ya con 1 año de vida, y el animal puede tener 7 años de vida y tener la misma apariencia, y tú no entiendes en qué momento ocurrió eso. Pero sí es cierto que él está en el presente. O sea, lo que importa es lo que tenemos aquí. Resolver lo que tenemos aquí, ayudarle sobre lo que tenemos aquí. ¿Sanando algo del pasado? Perfecto. Para eso están las flores de Bach, para esto hay muchas cosas. Hay muchas herramientas a nuestro alrededor para sanar todas esas emociones atrapadas. Tapping, EFT, es decir, el Therapeutic Touch, quiero decir que hay varias, Reiki, aromaterapia, maneras de acercarnos para ayudarle a resolver eso. Pero lo importante es el presente. La mirada desde siempre el presente. Y por supuesto el futuro, el animal, le da lo mismo. ¿Vale? Ahora le da lo mismo, entendedme. No tiene esa preocupación que tenemos nosotros por el futuro. Y lo mismo el árbol. Imaginad un árbol que lleva 200 años sobre la faz de la Tierra. ¿Le va a preocupar que han anunciado en el parte meteorológico que mañana hay tormentas? Al árbol eso no le preocupa, porque ha vivido cientos de miles de tormentas a lo largo de su vida y ahí está. Y luego ya por último el aspecto de la percepción. La percepción está aumentada en cuanto a los sentidos: olfato extraordinario, vista nocturna que nosotros no tenemos, el sentido del oído extraordinario, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la percepción del tacto, por ejemplo, los gatos con los bigotes, etcétera. Y luego esos otros sentidos que hay, ese sentido de afinidad, ese sentido energético, ese sentido, sentidos ya relacionados con el magnetismo, con detectar la teluria que está bajo sus pies sin necesidad de sacar un péndulo o unas varillas de radiestesia. Todos esos sentidos en los que captan una información, por lo que os decía de la conexión con el medio también, y que nosotros sencillamente hemos olvidado, ¿vale? Pero podemos recuperar y de hecho estamos en ello. Seguro que los que me estáis escuchando, porque si no, no estaríais escuchando esto, para empezar. Entonces, esto sería lo fundamental a la hora de la comparativa. Cuando tú conectas con un animal, incluso a nivel en el plano consciente, en el plano del día a día, ya no digo entrando en un estado alfa para hacer una comunicación telepática, ¿no? Sino sencillamente presencial, con tu animal, acariciándole mientras estás con él, saber la importancia de que estemos centrados porque él percibe toda nuestra tensión emocional, etcétera, 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 por todos esos sentidos aumentados y los mismos que manejamos nosotros aumentados y todos aquellos que se nos han olvidado a nosotros, que los tienen ellos también en estado óptimo en la medida en la que ellos estén también más en conexión con el medio porque es su vía fundamental de sanación. Entonces esto es proporcionarles en ese sentido el mayor bienestar y ser conscientes de ello. Y os voy a poner un ejemplo práctico. Cuando un animal manifiesta un problema que se suele etiquetar como de comportamiento, yo siempre digo que son de siempre, pero desde que empecé a trabajar con flores de Bach, yo siempre lo he llamado desencuentros en la convivencia por falta de entendimiento, es decir, por una falta de comunicación, justamente. O sea, el animal empieza, típico gato que se orina fuera del arenero, y hay múltiples causas, puede haber múltiples causas. Pero cuando se empiezan descartando y tal, y hay casos que se resuelven muy fácil porque era muy obvio, muy evidente, muy sencillo, y hay casos que se complican más porque hay mucho más allá, y ya ahí o te implicas o es un desastre, muchas veces acaba en abandono del animal, y lo mismo con perros que manifiesten determinado comportamiento, con caballos, etc. La gente se rinde. ¿Por qué? Porque se necesita mirar más allá. Y ese mirar más allá incluye hacer una comunicación seria en el día a día, contemplando estos 4 factores que os digo, siendo congruentes,
procurándole la conexión con el medio, dándonos cuenta de que ellos tienen una percepción mucho más aguda que nosotros, es decir, mejorando nuestra percepción. O sea, los deberes van para uno y van para otro. Y luego, teniendo en cuenta su biografía, pero cómo su biografía ha podido afectar a esto que está ocurriendo en el presente y cómo ayudarle. Por ejemplo, como os he comentado, mediante el empleo de terapia con flores de Bach. Entonces, al final, todo es lo mismo. O sea, ¿ahora estoy hablando más de conciencia? No, sencillamente lo digo con todas las letras y antes lo decía de una manera mucho más sutil. Yo me di cuenta de que mi diálogo es el mismo. Yo me di cuenta, en ese sentido, agradezco que pueda ser congruente. Yo soy una persona libre y congruente en este sentido. Al no tener intereses, al no querer vender ningún curso, al no querer, etcétera, 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 pues lo mismo que decía es lo mismo que digo. En otro escenario, pero relativo todo a lo mismo, a la mejora de nuestra relación, del vínculo que tenemos con todos los demás seres vivos y con el medio natural, con nuestro planeta. Gracias y hasta la próxima.